Muy buenos días, Ramiro. Aquí con un poco de frío, aunque ya el sol apareció por la sierra. El astro rey y veo ese entorno que tienes a tu espalda. Espero, ¿es real o es una fotito que tienes ahí? Es una foto todavía, ya vamos a buscar las realidades. A veces es preferible no ponerlas. Eso es maíz, ¿verdad? Lo que tienes atrás, ¿no? Esto es una serie de cultivos de maíz y algo de otro tipo de legumbres, col morada y otros productos Me has hecho muy acordar, propios de la sierra. me has hecho acordar de... Yo alguna vez te pregunté si era pariente tuyo y me dijiste que no. Yo tenía un padrino, Jaime de la Torre, ya, un hombre de seguros, pero que tenía una finquita y yo muy chico me llevaba y por eso me acuerdo de esas plantaciones y me hacía sacar mazorca. Me has hecho volver 50 años atrás en la vida en una sola imagen. El poder de las imágenes, Rodrigo, ¿ah? Así es. Rodrigo, pero lo que a veces también tiene un poder y no de los mejores es cuando se hacen cosas inconsultas. Yo he escuchado comentarios y quiero por eso en este momento que estamos conversando me digas tu opinión de alguien que su vida la ha dedicado al agro, que sabe de esto y que nos instruyas a quienes simplemente recogemos información y nuestro trabajo es preguntarle a la gente que sabe para que nuestros oyentes saquen su propio criterio. Dado este contexto, las negociaciones con Estados Unidos y que tiene que ver con esas propuestas de rebaja de aranceles y cosas en ciertos productos y en ciertos productos no, ¿qué tanto beneficia y qué tanto afecta al sector que tú representas? A ver, creo que hay que ser muy francos y honestos. Todo acuerdo comercial te abre oportunidades y te genera más que amenazas, retos, ¿ya? Y en esa línea lo prefiero ver yo. Este proceso con Estados Unidos ha estado marcado por un hermetismo desde el gobierno hacia los sectores privados directamente vinculados. Eso también es una realidad. En los otros procesos hemos vivido conversaciones, intercambio de opiniones para que el equipo negociador tenga herramientas más concretas para poder plantear las negociaciones con los otros países. En este caso eso no se ha dado. Esa parte no, sí ha sido una sorpresa cuando recién nos enteramos el viernes pasado de qué es lo que se había negociado. Eso por un lado. Por otro, sí genera preocupación a muchos sectores de la economía primaria porque muchos productos todavía están con aranceles y trabas para el ingreso al mercado norteamericano, pero por el contrario, hay una desgravación en corto plazo, hablamos de hasta 4 años, y otras inmediatas del mercado norteamericano hacia el Ecuador, en productos donde necesitamos tomar alguna serie de correctivos en materia productiva, en materia normativa y de excesiva regulación para poder trabajar más ampliamente, al igual que desarrollar sistemas de investigación e innovación para poder competir. Eso no se hace de la noche a la mañana y el Estado ecuatoriano en los últimos 10 años no le ha metido inyección de recursos a los centros de investigación propios, que eso sí nos preocupa. Rodrigo, déjame aterrizar alguna cosa. Si hay algo de lo que podría yo asumir que conoce a la perfección el presidente constitucional de la República, es sobre el tema agrícola. La fortuna de la familia depende de se generó en base a una riqueza agrícola. Claro, después volvieron exportadores y esto ya tomó otras dimensiones, pero no son ajenos a este conocimiento. No estaría en buenas manos la negociación al tratarse de alguien que sabe tanto del sector agrícola cuanto de las negociaciones internacionales en este rubro específicamente. A ver, yo creo que lo que vemos es que quienes llevaron las negociaciones es un nuevo equipo negociador, el equipo negociador tradicional que ha llevado las negociaciones desde el proceso de la Unión Europea hasta los últimos procesos hasta anterior al de Estados Unidos, pues fue retirado del ministerio o cambiado de actividades.
Entonces, este es un nuevo equipo negociador, más bien es gente más joven, con poca experiencia, porque no podemos sustentar la experiencia que tuvo el abuelo del señor presidente en conocimiento del mercado internacional y trasladar una experiencia a un gobierno. O sea, eso no funciona así, lamentablemente. Más bien lo que sí vemos es que hay sectores que están bien, pero sí hay sectores que van a verla un poco complicada hasta poder corregir una serie de distorsiones generadas al interno del Ecuador. Ya, entonces son dos puntos que tú sostienes, Rodrigo, y me afinco en eso. Primero, cambiar el equipo negociador no es una actitud oportuna dentro del escenario, pues la experiencia no es un accidente. Y segundo, luego de tu comentario sobre este tema y que ya has calificado de alguna manera al equipo nuevo, por lo menos por su juventud, y la juventud en este caso se traduce en experiencia, en falta de experiencia, vemos qué sectores tú sientes que han sido poco favorecidos o que tienen oportunidades o retos más importantes que los otros. Creo que los sectores con mayores retos va a ser particularmente el sector de maíz, y con el sector de maíz ampliamos al sector de proteína animal, carne, pollo, cerdo, lácteos, van a tener mayores retos. Mientras el Ecuador crea regulaciones y trabas para la producción, Estados Unidos da incentivos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ver cómo ir equilibrando. Porque si le ponemos zapatos de plomo a alguien para que se lance a una cancha a nadar, a una piscina a nadar, y le pones al otro a un nadador entrenado, evidentemente el que está con zapatos de plomo la va a ver muy complicada. Entonces, esos zapatos de plomo que el gobierno ha ido poniéndole al sector privado, indirectamente con nombre de proteccionismo, de apoyos, de cosas, le ha restado competitividad y, aunque suene antipático, ha generado espacios de confort al interno sin pensar en que esto podía llegar a una competencia internacional. Clarísima tu explicación, Rodrigo. Y en la suma y resta de este acuerdo, ¿cuál sería el resultado? En la suma y resta lo que vemos es que entramos a competir contra la primera economía mundial en cancha inclinada. Todavía queda un 47% de productos de la oferta exportable ecuatoriana con barreras arancelarias o sobretasas hacia Estados Unidos, y más de un 90% de la oferta exportable de Estados Unidos que prácticamente se le eliminan todas las barreras en un plazo hasta máximo de 4 años que ingresaría al Ecuador. Entonces, aquí hay una cancha inclinada y ahora es responsabilidad del sector privado y de articular entre privados para decirle al gobierno: a ver, Cholito, ya negociaste sin consultarnos. Ahora vamos viendo cómo tratamos de equilibrar un poco la cancha. Caso contrario, el más perjudicado ya no es solamente el productor, sino el productor termina afectando la estabilidad de sector productivo y de gobiernos, porque está afectando y está golpeando estructuras sociales. Rodrigo, siempre claro, te voy a pasar con mi compañera Amanda Hidalgo, quien se integra desde este momento a la mesa de diálogo. Amanda, buenos días. Muy buenos días, Ramiro, a todas las personas que se conectan a la señal de I99. Son las 7:45 de la mañana. Estamos con el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Conversando de varios temas, el doctor ha podido hacer un resumen acerca de la perspectiva que tiene el sector agrícola en medio de esta negociación, ¿no?, del acuerdo con los Estados Unidos. Y díganos usted, doctor, desde su experiencia y desde también su voz representativa de este sector, ¿cuáles podrían ser 3 medidas concretas en el corto plazo que podría sostener la Cámara en representación del gremio como medidas compensatorias en esta cancha inclinada que usted bien ha descrito, para poder ser aplicadas en el corto plazo? A ver, primeramente tenemos que buscar mecanismos de facilitar el acceso al crédito con tasa preferencial. Tenemos un Código Orgánico Monetario y Financiero que genera una serie de obligaciones al sector financiero y eleva las tasas.
una tasa inferior al 12%, por ejemplo, en Ecuador, tiene que tener un subsidio del mismo gobierno. Las tasas que vemos para vivienda, que hemos visto en determinados gobiernos que van por debajo del 9 o 10%, son tasas que tienen y los mismos gobiernos han declarado, estamos subsidiando la tasa con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso, Perú maneja tasas desde el sector privado al 5%. Ese tipo de trabas son impuestas por el gobierno. Segundo, cada vez que yo leo una nueva norma y propuesta legislativa de la Asamblea, me salen más canas y ya no tengo ni dónde ponerlas. Y contigo lo hemos vivido, Amanda. Entonces, ni siquiera para decir que estoy hablando en el aire. Ahorita tengo una que sería nefasta para el desarrollo productivo del agroecuatoriano y es una propuesta de ADN. No entiendo. Entonces, con las teorías del romanticismo y vainas, no se construye agro. Agro se construye con pragmatismo. Eisenhower decía que es muy fácil la agricultura cuando el arado es un lápiz y el campo es un papel y se está a 1000 millas de distancia del campo de maíz. Eso tenemos que cambiar. Necesitamos menos romanticismo y más pragmatismo en la Asamblea y no construir más leyes, sino por el contrario, tal vez hacer una depuración jurídica de toda en gran medida, distorsiones jurídicas que hay, que en vez de favorecer al campo, lo complican. Y el tercero, tenemos que pensar seriamente en darle recursos al Instituto Ecuatoriano, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIAP, para que desarrolle productos. Sí, los tractores son buenos, los kits son interesantes, pero si no metemos investigación, desarrollo, tecnología, capacitación en el agro, seguimos en el romanticismo y en el populismo de regalar cositas para contentar a votantes. Sí, yo creo que usted ha hecho una puntualización bastante importante y claro, sí lo hemos conversado antes acerca de este mal que adolece el sistema jurídico ecuatoriano, ¿no? A través de varios periodos se van agregando parches que, como usted bien menciona en su última parte de la intervención, van contentando a ciertos sectores. Pero sí haría falta tal vez lo que usted está señalando, ¿no? Un diálogo mucho más fortalecido entre el sector agrícola y quienes producen las normas, porque aparentemente existe este divorcio, ¿no? Entre los unos y los otros que no tienen experiencia porque no se han dedicado a este campo, pero tampoco están socializando los proyectos que se necesita socializar con ustedes para que puedan aportar este punto de vista. Y en cuanto a este último numeral que usted menciona acerca de la falta de capacitación y especialización, ¿en qué sentido, o mejor dicho, en qué estado usted calificaría las prácticas de agricultura del Ecuador como representante de la Cámara en materia de sostenibilidad, que es algo que tampoco se habla demasiado y que es importante porque de eso depende el futuro, ¿no?, de la producción? A ver, yo creo que el tema de sostenibilidad hay que entenderlo en términos reales y también pragmáticos. Hace 20 años teníamos, 30 años atrás se abría el agujero de la capa de ozono y era apocalíptico el fin del mundo por poco. El agujero se cerró. El cambio climático y el calentamiento global apocalíptico, que ya vamos a subir 1 grado y se acaba el mundo, no se ha acabado. Tenemos que ver sostenibilidad y más bien entender que el campo es la mayor fuerza para captura de carbono y que el carbono ambiental que tenemos, y perdón que vaya un poco técnico, en el ambiente en este momento está muy por debajo del carbono ambiental que tuvimos hace 1 millón de años, mediciones geológicas, porque no había humanos que midan. Entonces, y en vez de hablar de cambio climático como el apocalipsis, entendamos e investiguemos la adaptabilidad climática y veamos cómo estas variaciones climáticas nos permiten generar más oportunidades en lugar de verle como el fin del mundo. Creo que debemos comenzar a ver las cosas con una óptica diferente y comenzar a trabajar. Hace 5 años ya se acababa el petróleo en el mundo. Ahorita el mundo acaba de dar la vuelta
y está en una línea de perforación e incremento de producción petrolera impresionante. No ha quitado la migración a otras tecnologías de generación eléctrica, pero ha quedado claro que el petróleo no es que se va a acabar ni que va a ser innecesario, sino que tenemos que hacer ciertos correctivos en ciertos procesos de producción, industrialización y demás. En el campo pasa lo mismo. Perú tiene unas tierras bastante malas, tiene un clima muy complejo y sin embargo en los últimos 20 años nos ha demostrado que de ser prácticamente cero exportador de productos agropecuarios, ahora está exportando casi a la par con Ecuador, productos de tierra, para no meter el tema de atún y camarón, pero está produciendo muy bien. ¿Y qué necesitó? Reglas claras, estables y que el gobierno en cierta medida se meta menos, porque muchas veces el gobierno con temas y fines político-clientelares interviene y afecta la asociatividad del campo con visión productiva para verle con visión electorera. Y esto lo vengo diciendo más de 15 años y lo sigo viviendo y cuestionando con ejemplos. Claro, y todos conocemos de su experiencia. Le agradecemos, doctor, haber estado aquí en la cabina con nosotros, hablando de este tema tan importante en medio de este contexto. Que tenga un buen día. Y con eso pasamos con Ramiro Cepeda. Rodrigo, un gusto siempre saludarte, un placer de alguien que sabe y en verdad que ojalá que algún día se cumpla que la América es el granero del mundo. Que tengas un buen día. Un fuerte abrazo, Ramiro, y grato haberte visto, Amanda. Igualmente. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias un segundo para decir, hoy sueños que esperan ser cumplidos, hoy se cumple. Hoy puede cumplir su sueño, Amanda. Yo he cumplido todos mis sueños. Yo la inventé. No, siempre hay algo pendiente. Todo en la vida hay pendiente, pero que no le quede pendiente. Cómprese el Pozo Millonario y gáneselo, porque yo sé que usted no se ha ganado la lotería. Que esté aquí en esta cabina es una lotería para usted, pero ganarse el Pozo Millonario termina siendo algo adicional. $535,000 y con la revancha de $450,000, tu vida puede cambiar hoy. Este jueves el destino podrá tocar tu puerta. Escuche, ábrale la puerta al destino, porque cuando juegas Pozo, juegas con la esperanza. Y esto, mi querida Amanda, usted ya lo está superando. Haz del amor una exigencia y una experiencia inolvidable. El laberinto del amor, que en el sector de la rotonda del Malecón 2000 te espera con 2 estaciones inmersivas en un ambiente mágico para compartir en familia, amigos, con tu pareja no, con tu amor perruño de 4 patas, ese sí. Y hoy día, que es jueves, abre desde las 12 del día hasta las